Y alabado sea el Rey de Reyes y Señor de Señores, hermanas y hermanos. Qué gusto estar nuevamente con ustedes en este su programa. Conozca primero su fe católica. Soy el Padre Pedro Núñez. Más que bienvenidos y qué gusto tenerles en este momento a través de esas ondas televisivas y ser uno en Cristo Jesús. Y doy gracias a Dios porque acabo de llegar del hermosísimo país de Costa Rica. A todos ustedes, hermanas y hermanos, muchísimas felicidades. Ustedes que pudieron participar de las actividades que tuvimos, especialmente en la provincia de Cartago. Dios les bendice. Gracias a todos los coordinadores y gracias por todo su sacrificio, por su esmero y por su deseo de continuar sembrando la semilla de la fe en los corazones de tantas y tantas y tantas y tantas y tantas personas para gloria a Dios. En este momento, antes de hacer absolutamente nada más, hermana que me escuchas, hermano que me escuchas, como que hacemos un alto en nuestro acelerado caminar diario, descansamos en las manos santas, poderosas, amorosas de Cristo Jesús y vamos a orar. Gracias, Padre, gracias, mi Dios, gracias, mi Señor, por este gran privilegio de poder en alguna forma, Señor, ser instrumento tuyo para que tu palabra fluya a través de tu servidor, Señor, y toque los corazones de tantos hermanos y tantas hermanas que necesitan de ti, mi Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, porque somos escogidos por ti, Señor, en diferentes formas, en diferentes momentos, en diferentes situaciones, pero con el mismo fin, Señor. De que un día toda rodilla se doble ante tu nombre, Señor Jesús. Un día todos los corazones, Señor, se abran a tu divino amor. Un día, mi Señor, toda lengua proclame, Jesús, que tú eres el Señor para gloria de nuestro Padre Dios. Un día, Señor, ya no habrá más división entre nosotros, tus hijos. Un día, Señor, ya no habrá más guerras, ya no habrá más matanzas. Un día, mi Señor, seremos hermanos y habrá paz. Porque tú, príncipe de la paz, Cristo Jesús, estarás guiando cada uno de nuestros corazones, de nuestros pasos, de nuestras vidas, mi Dios, dándonos fuerzas para poner en práctica esos dos grandes mandamientos que tú nos has dejado. Amarte a ti por encima de todas las cosas, mi Dios, mi Rey, mi Señor, mi amo, mi dueño. Amarte por encima de todo, Señor, ponerte a ti por encima de todo, encima de nuestros propios deseos, encima de nuestras propias ambiciones, encima de nuestros propios sueños y necesidades. Ponerte a ti por encima de todo, Señor, y poner a nuestros hermanos en segundo lugar, amándole, Señor, como tú nos has amado, como tú nos has enseñado, como tú nos pides que nos amemos los unos a los otros. Reina, Señor, reina en el corazón de esta hija tuya, reina, Señor, con poder, reina con fuerza, reina con autoridad. Sé tú, Señor, quien dirijas nuestros pasos, quien controle, Señor, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, que podamos decir, ya no soy yo quien vivo, como decía San Pablo. Yo quiero que sea Cristo quien vive en mí. Yo quiero que sea Cristo quien tome posesión de toda mi vida. Yo quiero que sea Cristo quien me guíe en el camino de la santidad, en el camino de la vida. Y que a través de mi relación contigo, Señor Jesús, muchas personas también haciendo lo mismo puedan doblegar sus vidas, sus voluntades, sus deseos, sus necesidades a tu voluntad para hacer de ti de verdad Rey y Señor de nuestras vidas y del mundo entero. Yo te pido, Señor, Padre Santo, en Cristo Jesús, tu Hijo, nuestro Salvador, por cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, los que están acongojados, libérlos de la congoja, Señor, y dales paz. Los que se sienten en el suelo sin esperanza, sin aliciente, sin ánimo para levantarse de sus caídas y seguir adelante, bendícelos, Señor, y dale una doble porción de tu Espíritu Santo. Los que se sienten encadenados, libéralos, Señor. Los que se sienten sin rumbo, sé tú su camino, Señor. Los que se sienten lejos de ti, acércalos en este momento a tu divino corazón, Jesús. Bendice, Señor, sana, Señor, restaura, Señor, libera, Señor. Salva, Señor, Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Bendito sea Dios y hermanos, qué
rico, qué sabroso es poder estar con el Señor Jesús así, a solas, aunque sea por un momentito. Damos gracias al Señor por Verónica García de Texas, que está embarazada y tiene que tomar medicina para la depresión, y por su bebita, que tiene muy poco peso. Que el Señor te bendiga y que el Señor sane tu bebita y te sane a ti también. Damos gracias al Señor por Bernardita, New Jersey, pide por su esposo Otario, que es alcohólico, y también pedimos trabajo para ella. Y también quiero pedir por José Manuel, que el Señor lo bendiga, que le quite el vicio del alcoholismo y le dé en estos momentos la salud y la fortaleza que él necesita. Ruth de New York, que pide para que se le quite su depresión y para que pueda tener más fe en ese en quien todo lo podemos, que es Jesús el Señor, y que el trabajo que Dios está buscando para ella, que se le dé. Pedimos también por Andrés, que el Señor lo bendiga en su relación matrimonial. También por Luz Castillo de Kansas, por su hijo Iván, por Edgar también y por Luis. Y pedimos también por Enrique Velázquez, que el Señor lo bendiga en este momento que se prepara para contraer santas nupcias, santo matrimonio. También Anónimo de Nueva York pide oración por su sacerdote. Le preocupa que no le dé importancia a los sacramentos. Y también pedimos por Eduardo José de Cali, Colombia, que pide por su país, que haya paz. También por Silvia Martínez de Dallas, Texas, por Paulina, niña de 3 años, que está enfermita con cáncer. También por Marco Antonio, de 28 años, y Jenny Pérez, que tiene cáncer también. Pedimos por Josué Menéndez, que pide también por sus hermanos, especialmente por uno de ellos que está en droga, que el Señor los bendiga. A todos ustedes, especialmente a la En Abundancia, por Soledad Prado de Kansas City, que pide por todos los jóvenes que han caído en droga, y también por Gloria Hernández de Wiley, Texas, por su hija Génesis Marie, de 2 meses con síndrome de Down, y que va a tener una operación del corazón. Que el Señor la bendiga en abundancia. Y por todos aquellos que nos han solicitado oración a través de la página de este servidor en Facebook, que el Señor los bendiga en superabundancia en este día y por siempre. Así sea. Amén. Bendito sea Dios. Hermanas y hermanos, ¿cuántos de ustedes quieren ser felices? ¿Cuántos de ustedes de verdad quieren gozar de una vida más plena? Escuché el otro día a una persona decirle a otra: tú nunca has sido feliz. Tú nunca has tenido paz en tu vida. Tú siempre has buscado lo material y te has olvidado de lo más importante, que es Dios. Y es cierto, hermana, hermano, sin Dios el ser humano no puede ser feliz. El ser humano no puede tener paz. Y la palabra de Dios nos dice precisamente en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 6, que hay un camino para la felicidad completa, que hay un camino para alcanzar la gloria de Dios, que hay un camino para poder estar en unión con ese que es el único que puede llenar tu vacío y dar sentido a tu vida, que es Jesús, que es Dios. Dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie va al Padre sino a través de mí, dice el Señor. Y por eso Jesús dice en el Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículo 28 y 29, vengan a mí, ustedes que están cansados, ustedes que están agobiados, ustedes que se sienten sin fuerzas para seguir adelante, ven a mí, dice el Señor. Jesús es el único de verdad que puede cambiar tu destino, levantarte de tus caídas y darte el gozo que tú esperas, que confías en algún momento que puedes tener, y mucho más aún todavía. Ven a mí, tú que estás encadenado, ven a mí, tú que estás en droga, ven a mí, tú que estás envuelto en el alcohol, ven a mí, tú que sientes que tu vida está en el suelo, en la miseria y que no hay esperanza para ti, ven a mí. ¿Y cómo venir a Jesús? La palabra de Dios nos dice en el Evangelio según San Mateo capítulo 16, versículo 18, que Pedro es el que Jesús escoge para que a través de sus enseñanzas, a través de su vida vivida para Jesús, muchos se acerquen a Jesús, muchos doblen rodillas al nombre de Jesús y muchas lenguas proclamen, bendito sea Dios, que Jesús es el Señor, para gloria de nuestro Padre Dios. La palabra de Dios nos dice en el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 18, dice la palabra de Dios que Jesús le dice a Simón Barjona: tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes de la muerte, es decir, los poderes del infierno, jamás podrán vencer mi iglesia, lo promete el Señor. Y dice la palabra de Dios que Jesús entonces le dice a Pedro, a ese que se había llamado Simón Barjona, y a quien le cambia el nombre por Pedro, que significa piedra,
Y le dice, te daré las llaves del reino de los cielos, es decir, te daré autoridad. ¿Para qué? Para que enseñes en mi nombre, para que proclames la verdad de Dios, para que la gente conozca la verdad que les va a hacer libre, la verdad que va a llenar al vacío sus corazones, la verdad que sí les va a dar la verdadera felicidad. Solo Dios puede dar esa verdadera felicidad, solo Jesús puede dar esa verdadera felicidad. Y por lo tanto escoge a Pedro. En el Evangelio según San Juan, y esto es hermosísimo, hermanos, el Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículos del 15 en adelante. Jesús llama a Simón Pedro, es decir, a ese que él había escogido para ser cabeza visible de su iglesia, lo llama aparte, y le dice, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? ¿Me amas más que estos? ¿Estás tú dispuesto a darlo todo por mí? ¿Estás tú dispuesto a morir por mí como yo morí por ti? ¿Estás tú dispuesto a abandonar tus deseos, abandonar tus caprichos, abandonar tu voluntad para hacer no otra cosa sino que mi voluntad, al fin y al cabo, la voluntad de Dios? De Simón Pedro dependía el futuro de la iglesia. Y sí, hermanos, el futuro del mundo. El futuro tuyo y el futuro mío. ¿Y qué es lo que le dice Simón Pedro a Jesús? Señor, tú sabes que te amo. ¡Ay, qué hermoso, hermanos! Señor, tú sabes que te amo. Le está diciendo, tú sabes que por ti estaría dispuesto a hacer cualquier cosa. Aquel que había negado a Jesús 3 veces, aquel que se había hundido en el mar de Galilea, aquel que en su violencia había cortado la oreja al verdugo o al siervo de aquel soldado, ahora se vuelca en amor por Jesús y le dice, tú sabes, Señor, que te amo. ¿Y qué es lo que le dice Jesús? Apacienta mis ovejas. Se lo dice a él personalmente, no se lo dice a los otros. Y todo lo que hace Jesús, y dice Jesús, tiene sentido, hermano, tiene propósito. Jesús no hace cosas y no hace cosas simplemente por hacerlas. Tiene propósito, tiene sentido. Es Pedro quien va a apacentar como cabeza visible de la iglesia de Cristo las ovejas del Señor, que somos todos nosotros. Pero recordando que no son las ovejas de Pedro, no son las ovejas del Papa, no son las ovejas del obispo, no son las ovejas del sacerdote, no son las ovejas del líder de comunidad, son las ovejas de Jesucristo. Apacienta mis ovejas. Se lo dice 3 veces. En la cultura judía, el decir algo 3 veces o al hacer algo 3 veces daba oficialidad. Esto es lo que yo quiero. En este caso dice el Señor, que apacientes mis ovejas, que a través de tu persona, Pedro, la verdad de Dios, mi verdad, se pueda proclamar a todo el mundo y hasta el fin de los tiempos. Y de ahí, hermanos, la autoridad del Papa, la cátedra del Papa. Cuando el Papa habla desde su cátedra, es decir, desde su silla, cuando el Papa habla ex cátedra, con la autoridad de Pedro, que al fin y al cabo viene del mismo Jesucristo, lo que dice el Papa no tiene error teológico en absoluto. Bendito sea Dios. ¿Por qué? Porque Jesucristo no va a establecer su iglesia y no va a llamar a Pedro como cabeza visible de su iglesia, si Pedro y los demás sucesores de Pedro, los papas, van a ser personas que se van a dejar llevar por el error. Qué hermoso, entonces, poder estar conscientes de lo que dice la palabra de Dios en 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Cuando dice que la iglesia del Dios vivo, es pilar y base de la verdad. Es pilar y base de la verdad. Y ahí, la cátedra de Pedro. Jesús enseñando a través del Papa, sucesor de Pedro, hasta el fin de los tiempos. Para que conozcamos la verdad y la verdad nos haga libres. Bendito sea Dios. Para que nos llamen a Estados Unidos, hermanas y hermanos, el teléfono es el 1-800-221-9460. 1-800-221-9460. Esperamos sus llamadas y llamadas internacionales. Por favor, marquen el número 1205-271-2980. 1205-271-2980. Vamos a una pequeña pausa. Regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermanas y hermanos, por favor, no se vayan. Quédense con nosotros.
Y gloria al Rey de Reyes, gloria a Jesús nuestro Señor, nuestro único Dios y nuestro Salvador. Qué hermoso, hermana, hermano, saber que tenemos un Dios que nos ama a tal extremo que lo dio todo por amor a ti, lo dio todo por amor a mí. Y a pesar de nuestras caídas y a pesar de nuestra miseria, nos quiere levantar una y otra vez hasta que nos cimentemos total y completamente en Él. Y ojalá que sea pronto y ojalá que podamos decir un día, Señor, todo tuyo, para siempre tuyo, Señor. Me gustaría mucho, hermana, hermano, que ustedes se suscriban a la página de este servidor en Facebook y ahí pues compartimos con regularidad pues meditaciones, la palabra de Dios que nos alienta, que nos alimenta, que nos guía. Y para hacerlo todo lo que tienen que hacer es ir a facebook.com/EWTN español. Facebook.com/EWTN y pues en Estados Unidos no existe la ñ, así que es español. Así que espero que ustedes se suscriban a la página de su servidor y que con regularidad pues yo pueda estarle enviando material para gloria a Dios. Tengo una carta basada en algo que compartí con ustedes la semana pasada sobre la comunión en la mano y hemos recibido pues varias cartas y varios comentarios al respecto, especialmente en la página de Facebook de este servidor. Y esta quisiera compartir con ustedes, dice así, y no voy a mencionar el nombre de la persona porque no creo que vale la pena, pero dice así: quienes, por dar o permitir dar la comunión en la mano, se exponen a que las partículas consagradas caigan al suelo en donde serán pisoteadas y se exponen al aire de Dios. Es decir, tenemos que tener reverencia, tenemos que tener cautela, tenemos que tener precaución de que nada se caiga al suelo. Para eso está la patena, que se pone aún debajo de las manos de la persona que recibe. Pero esto está fuera de contexto porque esto ni lo enseña la iglesia, ni tampoco es bíblico. Sí sabemos por la Biblia que lo que dice la palabra de Dios es que cuando recibimos el pan y comemos, bebemos del cáliz, estamos recibiendo al mismo Señor. Y si lo hacemos sin estar, es decir, en estado de gracia, pues estamos forjando nuestra propia condenación. Pero aquí dice algo interesante, y esto lo envía un sacerdote bizantino, del rito bizantino, a los obispos, no sé quiénes obispos, pero dice así: señores obispos, mal hicieron, cuando dieron su voto para que se practique esto que parece sacrilegio. Vuelvan atrás antes de que sea demasiado tarde. No permitan bufonadas, blasfemas contra la Eucaristía, que es el mayor tesoro de la Iglesia Católica. Y termina la carta diciendo: ahora decida el católico con quienes desea cooperar. Si con los que tratan de ajustarse a los planes de los enemigos jurados del catolicismo, o con aquellos otros que siguen tomando como norma las disposiciones de la Santa Sede. Bueno, vamos a ver qué dice estas citas tomadas del Boletín Oficial de la Congregación para el Culto Divino, que es de la Santa Sede. Dice: el Papa otorga que en todo el territorio correspondiente a su conferencia, cada obispo pueda, de acuerdo a su juicio y a su conciencia, autorizar en sus diócesis la iniciación de este nuevo rito, es decir, dar la comunión en las manos. La nueva forma de entregar la comunión no debe ser impuesta de manera que sea excluida la práctica tradicional, es decir, la comunión en la boca. Todos los fieles deben tener la opción de recibir la comunión en la lengua, aunque otras personas la estén recibiendo en la mano. Es decir, la Santa Sede aprueba las dos formas de recibir la Santa Comunión. Las dos maneras de recibir la comunión puede, sin duda alguna, llevarse a cabo en el mismo acto litúrgico, es decir, en este caso, pues la Santa Misa o en un servicio eucarístico cuando no está el sacerdote. Cualquiera que sea el procedimiento adoptado, se debe poner especial cuidado en no permitir que partículas del pan eucarístico caigan al suelo o sean desparramadas. Los comulgantes deben tener las manos limpias y más aún, y esto lo agrego yo, el corazón limpio, es decir, sin culpa de pecado grave o pecado mortal. En el caso de comunión en las dos especies, es decir, la Santa
consagrada hostia y el vino consagrado, que es la sangre del Señor, por la vía de intención, es decir, mojando el pan eucarístico en el cáliz, donde está el vino del Señor, la sangre del Señor, el vino consagrado. Nunca se permite poner en las manos del fiel la hostia que ha sido sumergida en la sangre de nuestro Señor. Nunca. Es decir, si una persona, y si está aprobado por el obispo local, de que se pueda dar la comunión por intención, es decir, cuando se moja el cuerpo del Señor en su divina sangre, no se puede poner en la mano del que está recibiendo la comunión, sino que hay que ponerlo en la boca, en la lengua. El Papa Pablo VI aprobó esta instrucción. Es aprobado por la Santa Sede. Es aprobado por los papas después de Pablo VI. Él la confirmó con su autoridad y ordenó su publicación. Hermanas y hermanos, cuidado con lo que decimos. Nosotros tenemos que buscar la unidad de la Iglesia, y la unidad de la Iglesia se encuentra en la autoridad del Papa. Porque un sacerdote bizantino diga algo, o porque una hermana diga otra cosa, o porque el otro diga que esa práctica es satánica, nosotros estamos desobedeciendo gravemente cuando no hacemos lo que nos pide la Santa Sede, y en particular lo que nos pide el Papa, que al fin y al cabo es el que ha sido puesto por el mismo Jesucristo para apacentar las ovejas del Señor. Entonces, por el amor de Dios, cuando nosotros no conocemos qué es lo que la Iglesia enseña, estudiemos. Cuando nosotros no entendemos el por qué la Iglesia enseña lo que enseña, pues preguntémosles a un sacerdote que sepa, o vayamos donde el obispo, o qué bueno, algunos de ustedes que llaman aquí o que escriben aquí para preguntar. Aquí le daremos respuestas adecuadas. EWTN no existe para decir cualquier cosa. Todo lo que dice EWTN, todo lo que decimos nosotros en el nombre de EWTN, lo decimos en el nombre de la Iglesia. No lo decimos en el nombre de Pedro, Pablo, Juan. No. Lo que se dice aquí, hermana, hermano, se dice en el nombre de la Iglesia, porque estamos aquí no para enseñar nuestra propia doctrina, sino que la doctrina de la Iglesia que Jesús establece sobre Pedro y los demás apóstoles, que al fin y al cabo es la Iglesia católica. No estamos aquí para imponer nuestro propio punto de vista. Puedes estar convencido de esa realidad. Cuando nosotros hablamos no de acuerdo a nuestro propio criterio, sino que de acuerdo al pensar y sentir y forma de expresar de la Iglesia católica. Hablando de la comunión, ¿cómo es que se recibe la comunión? Cuando nosotros recibimos la comunión en la mano, pues sabemos, cuando recibimos la comunión en la lengua, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero que todo, tenemos que estar bien preparados, hermanos. Tenemos que estar en gracia a Dios. Y si hemos cometido algún pecado mortal, tenemos que confesarnos. Importantísimo. Tenemos que confesarnos. Yo veo un montón de gente que en cada misa se para, se pone de pie y va a recibir la Santa Comunión. Y uno dice, bueno, ¿y cuándo se confesó esta gente? ¿Cuándo se confesó esta gente? Así que, por otra parte, si bien es cierto que tenemos que confesar todo pecado mortal, por lo menos, los veniales también, pero por lo menos todos los pecados mortales, y un pecado mortal es lo que da muerte a la presencia de Dios en nosotros, tenemos que confesar nuestros pecados antes de recibir a Cristo Jesús. Si no, como dice San Pablo, en 1 Corintios capítulo 11, estamos recibiendo nuestra propia condenación al no reconocer el cuerpo, es decir, al no reconocer al Señor que se nos da en cada Santa Comunión. ¿Cómo hacerlo cuando recibimos la mano? Una mano debe estar encima de la otra, como si fuera un trono. Vamos a recibir al Rey, y lo vamos a recibir en el trono de nuestras manos. Y claro está, pedir al Señor que limpie nuestras manos, que purifique nuestras manos, que las haga dignas. En la misma forma, cuando lo recibimos en la lengua, pedirle al Señor que nos limpie la lengua, porque la lengua puede ser tan sucia, tan asquerosa como la mano, o puede ser tan digna de Dios, porque Dios nos ama, como lo es la propia mano. Recibimos la comunión con reverencia, con cuidado, porque ahí está el Rey, y cuando recibimos con la mano derecha, lo agarramos y lo llevamos a nuestra boca, y ahí pues lo digerimos para que el Señor se haga uno con nosotros, para que su cuerpo y nuestro cuerpo se unan, y para que a través de nuestro sistema circulatorio, como hemos dicho anteriormente, circule la misma sangre de Dios. ¿Qué pasa con las partículas que se caen al suelo? Pues si no es por nuestro propio descuido, no hay ningún problema. Es decir, al momento en que caen al suelo,
si podemos, tratamos de purificar el suelo. Sí, tratamos de purificar el suelo. Si no nos damos cuenta, hermano, cuando cae esa partícula en el suelo, ya ahí no está Dios, ya ahí no está Jesucristo. Es igual que cuando nosotros limpiamos el cáliz o limpiamos la patena, ¿verdad? Y limpiamos con un purificador. Si alguna partícula cae en el suelo, no porque somos descuidados, sino porque no nos damos cuenta, ahí ya no está Dios. Alguien me preguntó una vez, Padre, ¿hasta cuándo Jesucristo está dentro de uno cuando uno recibe al Señor en la Santa Eucaristía? Hasta que tú quieras. Lo importante es que Jesús se nos da por amor, para que podamos estar con Él hasta que nosotros le demos cabida en el corazón, que al fin y al cabo es lo que vale. En estos momentos otro correo electrónico con otra pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, he visto que en la iglesia hay muchos tipos de grupos, muy diferentes uno de los otros. No entiendo por qué todos los grupos no son iguales en la parroquia. ¿Podría explicarme esto, por favor? Gracias. Casilda Lindis, México. Muchísimas gracias, Casilda. Pues ese ha sido otro de los varios comentarios que hemos recibido en Facebook. Y muchísimas gracias. Doy gracias a Dios por todos esos comentarios, unos a favor, otros en contra, porque de esa forma podemos enseñar si nos permiten. De esa forma podemos aclarar si nos permiten. Y digo si nos permiten porque a veces pues tenemos nuestros propios conceptos y nuestras propias ideas bien centradas y como que cuesta trabajo que nos podamos abrir a lo que realmente la iglesia nos quiere enseñar. Pero si algo nos quiere enseñar la iglesia es que estamos llamados a la unidad. Somos hermanas y hermanos. Y dice la palabra de Dios en Romanos y también lo dice en Corintios, pero la palabra de Dios nos habla en la carta de San Pablo a los romanos en el capítulo 12, y esto es hermosísimo lo que dice el Señor, dice, miren cuántas partes tiene el cuerpo, capítulo 12, versículo 4 en adelante, y sin embargo es uno. Tengo 5 dedos en la mano, tengo una mano, tengo 2 manos, tengo 2 pies, tengo, en fin, ¿verdad? 2 orejas, una nariz, tantos cuerpos diferentes, y sin embargo todos son necesarios para el mismo ser. Si no tengo varios de los miembros de mi cuerpo no está completo. Mi cuerpo no está completo. Yo necesito mis oídos para poder oír. Y si no tengo mis oídos, aunque me hablen y me griten, no oigo nada. Si no tengo mi lengua, aunque tenga todo mi cuerpo, no puedo hablar. Si no tengo mis ojos, aunque tenga todo mi cuerpo, no puedo ver. Y así sucesivamente. Y sin embargo, cada parte del cuerpo es diferente. Cada parte de tu cuerpo es diferente. Pero sin embargo, todos los miembros de tu cuerpo forman una unidad, un conjunto. Y son necesarios todos para el bienestar del cuerpo, para el bienestar del ser, para el bienestar tuyo y para el bienestar mío. En la Iglesia Católica hay muchos miembros y la palabra de Dios nos habla de que cada miembro es importante y cada miembro tiene su función dentro de la Iglesia. Y si bien es cierto que hay diferentes miembros dentro de la comunidad que llamamos iglesia, palabra que significa asamblea de creyentes o comunidad de creyentes, también hay diferentes espiritualidades, diferentes formas de acercarnos a Dios, diferentes caminos dentro de la misma iglesia que son aprobados por la Santa Sede, es decir, por el Papa, que al fin y al cabo es quien tiene la última palabra, y los obispos, para que nosotros podamos, de acuerdo a la espiritualidad en la cual sentimos que encajamos mejor, acercarnos más a esa fuente de vida y salvación eterna que es Jesucristo. En la Iglesia Católica hay diversidad de espiritualidades. Como hay diversidad de miembros en el cuerpo del ser humano, como hay diversidad de dones y de carismas en la Iglesia de Jesucristo. Dice la palabra de Dios que unos están llamados a ser maestros, otros están llamados a ser profetas, otros están llamados a transmitir conocimiento a través de la prédica, en fin, tantas cosas, ¿verdad? Pero todos llamados a la unidad en el mismo cuerpo. En la Iglesia Católica, diferentes espiritualidades, desde el monasticismo, que es bien recogida y bien sobria, relación entre uno y uno, es decir, entre el monje y Dios prácticamente. A la más extrovertida de todas, que es la Renovación Carismática Católica. Hay cursillistas, hay encuentros matrimoniales, hay el camino neocatecumenal, hay
grupos de jóvenes, en fin, tanta variedad, pero todas bendecidas, en este caso, que están bendecidas por el mismo Dios a través del Papa, que es la cabeza visible de la Iglesia y la última autoridad. En lo relacionado con la renovación carismática, y quizás simplemente un momentito más para hablar de esto, nosotros los sacerdotes, hermanos que me escuchan, sacerdotes religiosos, tenemos que tener un corazón de pastor. Tenemos que tener un corazón de pastor. Y le pido a Luis de Las Vegas que me dé un segundito nada más, que se quede en el teléfono, por favor. Pero tenemos que tener corazón de pastor. No podemos decir, me gusta este movimiento, no me gusta esta espiritualidad, no me gusta este, porque al fin y al cabo no son nuestras ovejas. No son nuestras ovejas, hermanos, son las ovejas del Señor. Y tenemos que apacentarlas. Porque si no las apacentamos, se van y se nos pierden. Quiere decir que con los cursistas tenemos que ser de colores. ¿Sí? Con el movimiento familiar cristiano tenemos que reconocer que la familia es importante. Con los neocatecúmenos tenemos que reconocer, ¿verdad?, la importancia de estar en comunidad pequeña. Con los miembros de la Renovación Carismática Católica tenemos que ser un poco más extrovertidos y dejar que el Espíritu de Dios fluya en nosotros y a través de nosotros para gloria a Dios. Pero la Renovación Carismática en particular, y esto pues es un dilema que hubo en algunos de los comentarios, desde Pablo VI en 1975, él exhorta a los participantes, y esto lo estoy leyendo aquí, precisamente del Vaticano, a continuar sus esfuerzos de renovación y a continuar fieles a la Iglesia. Juan Pablo II, hablándole a un grupo de líderes internacionales de la Renovación Carismática el 11 de diciembre de 1979, dijo: estoy convencido que este movimiento es un componente muy importante en toda la renovación de la Iglesia. Y finalmente, el cardenal entonces Joseph Ratzinger, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, en su presentación del libro del cardenal Suenens a la Renovación Carismática, dijo: el corazón de un mundo inmerso en un escepticismo racionalista, de repente surge una nueva experiencia del Espíritu Santo. Qué hermoso, hermanos, qué hermoso. Que nosotros, en última instancia, le hagamos caso no al que nos dice la persona de al lado o de la esquina, pero que le hagamos caso a ese que es el sucesor de Pedro, que actúa con la autoridad del mismo Jesús para apacentar las ovejas de Jesús, que es el Papa. Tenemos en este momento, y gracias, Luis, por tu espera, por tu paciencia. Tenemos a Luis desde Las Vegas, Nevada. Adelante, Luis. Luis, ¿me escucha? Padre, muy buenas tardes. El Señor te bendice, mi hijo. Adelante, por favor. Amén. Gracias por la aportación. Gracias. Que eso mucho en la fe de usted, pero tengo una preocupación, Padre, porque yo soy un fiel católico y entonces pues yo asistía a la Santa Eucaristía y pues soy bien devota a la Virgen María, pero actualmente hace como un año que no puedo asistir a misa porque yo soy un enfermo que tengo Parkinson, diabetes y tengo problemas de la espalda, y la iglesia me queda como a 2 horas de distancia, y entonces me preocupa mucho que si yo vaya a morir por no asistir a la misa, pierda a perder mi alma. Entonces eso me preocupa mucho. Que Dios te bendiga, mi hijo, que Dios te bendiga. Primero que todo, una oración. Padre Santo, Padre Misericordioso, bendice a tu hijo Luis, y que a través de esta oración, Señor humilde, que este siervo tuyo hace, que tu hijo se pueda recuperar, se pueda sanar si es tu santa voluntad, y se sienta completamente bien para gloria tuya, mi Señor. Y pedimos lo mismo para todas las personas que están en tu misma situación, Luis, que el Señor los bendiga y los sane, porque Jesucristo es el Dios de la vida. Y Él nos dice: he venido para que tengas vida y vida en abundancia. Lo segundo, Luis, si tú no puedes ir a la Santa Misa, no tienes pecado, hermano. No tienes pecado. Es decir, pecamos cuando podemos ir y porque no nos da nuestra realísima gana, no vamos. Porque tenemos que hacer otra cosa que supuestamente para nosotros es más importante que Dios, como ver un partido de fútbol o limpiar la casa o cualquier cosa. En tu caso, no te preocupes. Lo que yo sí te sugiero en nombre del Señor Jesús, 2 cosas. Que tú o alguien de tu familia llame a la iglesia que te corresponde a tu parroquia y pidas que venga un sacerdote a verte. Y que venga, pues, dentro de sus posibilidades a la mayor brevedad posible. ¿Para qué? Para que puedas hacer una buena confesión,
para que le entregues al Señor cualquier cosa que hay en tu corazón, en tu conciencia, que no es de Dios, para que hagas las paces con el Señor y para que Él te dé la comunión a Jesucristo vivo, el pan vivo bajado del cielo, que quien lo come vivirá para siempre. Y después, si es posible, preguntar al sacerdote si alguien, un ministro extraordinario de la Santa Eucaristía, puede venir con alguna regularidad a traerte la presencia de Cristo Jesús en la Santa Comunión. Cuenta con nuestras oraciones, Luis, que Dios te bendiga y gracias, hermano, por tu llamada, que ha sido una bendición para todos nosotros. Hermanos y hermanos, en Estados Unidos el teléfono para que nos llamen es el 1-800-221-9460. Repito, esperamos sus llamadas, 1-800-221-9460. Llamadas internacionales, por favor, marquen el número 1-205-271-2980. 1-205-271-2980. Vamos a una pequeñísima pausa, pero regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermanos y hermanos, por favor, no se vayan, quédense con nosotros. Alabado sea Jesús, alabado sea el Rey, alabado sea el Señor, el Dios, el amo y el Señor de todo el mundo, pero especialmente yo espero con todo mi corazón, de tu corazón y del mío, de tu vida y de la mía. Hermanos y hermanos, les recordamos que estamos en Facebook y me encantaría que ustedes hicieran, pues, suscriptores a la página de este servidor, el Padre Pedro Núñez. Y lo que tienen que hacer, por favor, es ir a facebook.com/EWTN Español. facebook.com/EWTN Español. Ahí pueden hacer sus comentarios, ahí pueden, pues, recibir meditaciones, información sobre eventos que tenemos, tantas cosas lindas que ojalá ustedes desean suscribirse para compartir de vez en cuando, pues, la presencia de Cristo Jesús. En estos momentos, pues, vamos a hablar un poquito acerca de algo que está en el corazón de, yo creo, todos los obispos de los Estados Unidos, por lo menos, y de muchísimos católicos, que es el plan de salud del presidente Obama. Y ustedes dirán, bueno, ¿y qué hace el Padre Pedro hablando de política? Hermanos, seguimos las directrices de su santidad Juan Pablo II. Nosotros no nos inmiscuimos en la política directamente, pero acuérdense, hermanas y hermanos, somos seres sociales. Y por lo tanto, somos seres políticos, nos guste o no nos guste. Y es importante para los obispos, es importante para los sacerdotes, es importante para los religiosos, religiosas, es importante para los líderes de la iglesia, especialmente que estemos conscientes que tenemos que apacentar en el nombre de Cristo Jesús y unidos al Papa las ovejas del Señor. Es decir, tenemos que dar guía y especialmente guía moral. Y en los momentos de dificultad tenemos que decir, miren, esto es lo que Dios quiere y esto es lo que Dios no quiere. Lástima, hermanas y hermanos, que muchos líderes de nuestra iglesia, especialmente aquí en Estados Unidos, cuando vino el tiempo para las votaciones últimas, no se analizaron bien las plataformas de los diferentes candidatos. ¡Qué pena! ¡Qué pena que no hubo como que una dirección unida de los líderes, y me estoy refiriendo de todos nosotros, al pueblo, a las ovejas del Señor en particular, para que juntos pudiéramos hacer conciencia de las cosas que son negociables de acuerdo a nuestros valores cristianos y las cosas que no son negociables de acuerdo a nuestros valores cristianos. Y cosas que no son negociables de acuerdo a nuestros valores cristianos, una de ellas es el aborto. Y lo hemos dicho y lo decimos y lo seguiremos diciendo hasta que nos muramos. ¿Por qué? Porque el aborto es una matanza directa y consciente a un ser indefenso que está en el vientre de su madre. Y sin embargo, desafortunadamente, muchas personas como que no le prestan mucha atención a eso. Y sufrimos, hermanas y hermanos, de una actitud tan pasiva que clama al cielo. Una actitud tan pasiva que clama al cielo. Si a mí no me lastima en particular, yo no tengo ningún problema con que tomen las decisiones que quieran tomar. Pero vamos a hablar un poquito sobre el tema del plan de salud del presidente actual de Estados Unidos, el presidente Obama.
esta reforma que él quiere imponer en el pueblo, y digo imponer porque así es, que quiere imponer en el pueblo, no ha habido ningún tipo de votación, no ha habido ningún tipo de consenso del pueblo de los Estados Unidos, él simplemente le quiere imponer porque él piensa que es lo correcto, hace cosas que realmente no solamente están en contra de la moral de la iglesia, de las enseñanzas de la iglesia, en lo que se refiere en particular de prácticas abortivas y también de anticonceptivos, pero va mucho más allá, va mucho más allá. Lo primero de todo, cuando el presidente de los Estados Unidos impone esta ley en todo el pueblo, nos quita a nosotros la libertad de expresión y la libertad de escoger nuestra fe y de vivir nuestra fe. Él dice a través de esta imposición en esta ley de reforma de la salud que al fin y al cabo todas las instituciones, todos los medios de servicio del país tienen por obligación, de acuerdo a esta ley, que dar lo que se necesita para que las mujeres puedan tener pastillas o medios abortivos y también contraceptivos. Entonces, si la Iglesia Católica, por ejemplo, y muchas otras iglesias no católicas, enseñan que el aborto es una matanza directa y premeditada y cruel a la vida inocente de un ser humano que está en el vientre de su madre, entonces eso no importa. Lo vamos a hacer de todas maneras y ustedes tienen que hacerlo. Les guste o no les guste. ¿Qué es lo que pasa como resultado? Que perdemos nuestra libertad, hermanos. Y ese es el problema y la preocupación. Además de que está yendo en contra de nuestra moral y de nuestra fe, el gobierno está atentando en contra de nuestro más básico y elemental derecho de expresión y de vivencia. Yo doy gracias a Dios. EWTN fue la primera institución que demandó al gobierno de los Estados Unidos. Y demandó no para pedir dinero ni nada por el estilo, sino para que frenara su intención de hacer esta ley pareja para todo el país y también para que recapacitaran y reconocieran que están metiéndose en algo que la Constitución de los Estados Unidos está totalmente en contra, que es que el ser humano pierda su derecho de libre expresión y también su derecho de poder profesar su fe, de vivirla, de practicarla. Tenemos el derecho a vivir lo que profesamos. Y el gobierno no tiene derecho en absoluto, ni poder en absoluto, de decirnos lo que tenemos que hacer, o cómo tenemos que vivir, o cómo tenemos que relacionarnos con Dios. Cuando el gobierno comienza a hacer eso, deja de ser un gobierno democrático y se convierte en un gobierno totalitario. Se convierte en una dictadura. Se convierte en uno que es capaz, y así lo hace porque él piensa que su modo de ser es el mejor, su forma de pensar la mejor, y aplasta a los demás con su propia forma de ver la vida. Qué triste. Cuando una persona dirige a millones de personas y piensa que todo el mundo tiene que hacer lo que él quiere o lo que ella quiere, se convierte en Dios. Sencillo como eso. Las consecuencias para EWTN, multas si no ofrece este tipo de seguro, en que los miembros de esta comunidad de técnicos y de personas con el conocimiento de medios de comunicación, si no ofrece seguro para que puedan tener medios abortivos y también anticonceptivos, EWTN tiene un gran problema, porque o tiene que someterse a lo que la ley le está diciendo, que tiene que dar este tipo de seguros para que las personas que quieran puedan abortar o puedan tener medios anticonceptivos, o simplemente cerrar. Qué triste, ¿no es cierto? Y como EWTN, pues todas las instituciones católicas y muchas protestantes y muchas evangélicas también, que no estarían de acuerdo con este plan del gobierno, o tendrían que cerrar los ojos, taparse los oídos a lo que nos dice la palabra de Dios, que nos dice no matarás, y simplemente pues seguir haciendo lo que el gobierno pide, o tener que cerrar.
Hermanas y hermanos, esto es un caso urgente. Es un momento en que todos nosotros tenemos que ponernos de pie y decir, yo voy a optar por hacer lo que yo sé que Dios quiere que yo haga y no lo que el gobierno me pida. Tenemos que actuar con la conciencia que Dios ha puesto en nuestro ser para hacer las cosas de acuerdo a su santa voluntad. Hay instituciones, y esto tenemos pruebas contundentes, especialmente de programas de adopción católica que han tenido que cerrar sus puertas, de no continuar dando servicios para adopción de niños. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Porque en esos estados se exige que los homosexuales tengan el derecho de adoptar una criatura. Es triste, hermano. ¿Hasta qué punto el gobierno tiene el derecho de inmiscuirse en la fe de una persona? ¿Hasta qué punto el gobierno tiene derecho de inmiscuirse en los valores de fe, de religión de una persona? Si el gobierno comienza a hacer eso, cierra todas las instituciones católicas, porque ninguna de ellas va a acceder a lo que pide el gobierno. No solamente se perjudica el pueblo de Dios, se perjudica el país y se perjudica el mundo entero. Yo quisiera, hermanos y hermanos, que ustedes tomen nota de esto y que ustedes escriban especialmente al gobierno de este país, al presidente Obama, a la Casa Blanca, a sus congresistas, hermanas y hermanos, para que esta ley no se ponga en práctica. De lo contrario, estaremos viendo un sistema más y más totalitario, con menos derechos y sobre todo con una terrible ausencia de Dios. Algo que pensar, hermanos. Tenemos a Isabel de Miami que está en línea telefónica. Isabel, gracias por tu paciencia, que Dios te bendiga. Bienvenida a tu programa. Ay, gracias, Padre. Mira, y este programa, qué cosa tan linda también lo que acaba de decir sobre el aborto. Y hay que orar y seguir orando para que este país haga algo por el mundo y por los bebés y por todas las madres que quieren tener hijos y no lo pueden tener. Mira, Padre, mi pregunta es la siguiente. Y esto es un dilema que ya llevo hace mucho tiempo, pero yo tengo un parangón en este momento. ¿Cómo le contesto? Para mí los sacramentos de la Iglesia Católica son sagrados e indisolubles y no hay vuelta atrás. El matrimonio es algo indisoluble en ciertos casos por la Iglesia. Pero mi caso es el siguiente. Mi ex esposo, nosotros en este momento estamos divorciados, yo vivo aquí en Miami, pero él está solo y yo estoy sola. Él se ha dedicado mucho a la religión cristiana. El pastor al que él va le ha tratado de convencerme, pero me dijo estas palabras, que la unión de nosotros ante Dios no es válida. Yo me casé en Colombia por la Iglesia Católica. Él dice que ese matrimonio no es válido porque nosotros no habíamos conocido a Cristo. Es que esa palabra me desarmó. Y yo quisiera, yo sé defender en ese sentido porque yo sé que Isabel, es indisoluble. Y yo ya lo consulté como un sacerdote. Isabel, sí. ¿Dónde está en la Biblia que para casarse ante Dios tenemos que conocer a Cristo? ¿Dónde está en la Biblia? Si tú buscas un pasaje, si tú le preguntas al pastor, deme un pasaje para yo estar convencido de que tengo que conocer a Cristo para casarme, entonces yo le digo, bueno, pues el pastor tiene razón. Pero en las bodas de Caná, la pareja invita a Jesús, pero invitó a un montón de gente también. Pero es Jesús quien bendice ese matrimonio, sin esta pareja realmente conocerlo a él todavía, y cambia simple agua en el mejor de los vinos. Es decir, el símbolo aquí es que nosotros, como seres humanos, ponemos lo que podemos, nuestra agua, nuestra pequeñez, nuestros sacrificios, para que el matrimonio mejore, para que la relación sea más de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero al fin y al cabo, quien va a hacer la obra maravillosa de cambiar nuestras heridas, nuestros enojos, nuestros deseos de lastimar, de ponernos por encima del otro, etc., es Jesucristo, es Jesucristo. Inventan una cantidad de cosas y lo más triste, Isabel, ¿sabes qué cosa es? Que le hacemos caso. En vez de hacerle caso al Papa, que es el
vicario de Cristo aquí en la tierra, en vez de hacerle caso a nuestros obispos, en vez de hacerle caso a los sacerdotes que están caminando en santidad, le hacemos caso a cualquier persona que nos diga cualquier cosa y nos estremecemos por dentro y no sabemos qué contestar. Isabel, la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo capítulo 19, versículo 6 dice la palabra de Dios, dice Jesús, pues bien, ya no son dos, sino una sola carne. Jesús se está refiriendo a lo que dice la palabra de Dios en Génesis, al principio de la creación, cuando Dios los crea macho y hembra, y Dios los bendice. Y Dios dice, ya no son dos, sino que son uno. Y termina Jesús diciendo, pues bien, lo que Dios ha unido, que el hombre jamás lo separe. Y por eso es un sacramento. Es un momento sagrado, en que no solamente está el novio y la novia, pero está Jesús entre ellos uniéndose en santo matrimonio. ¿Cuánto tenemos que conocer de Jesús para que el matrimonio sea un matrimonio sagrado, para que sea un matrimonio válido? ¿Cuánto tenemos que conocer de Jesús? ¿Dónde lo dice la Biblia? Para que nos podamos casar. En ninguna parte, Isabel. Inventamos palomitas en el aire y las decimos y desafortunadamente la gente nos cree. Qué pena. Qué pena cuando tenemos al vicario de Cristo, a ese que con la autoridad del mismo Dios nos enseña el camino de la victoria, el camino de la vida, el camino de la salvación. ¡Qué privilegio para nosotros los católicos cristianos! Que tenemos un Papa que da coherencia y unidad a todo el cuerpo, con diferentes miembros, pero a todo el cuerpo, en el nombre de ese que ha venido para unirnos, que es el Señor Jesús. Padre, dice el Señor Jesús, Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 21, que todos sean uno, como tú y yo somos uno. Hay pastores falsos, cuídense de esos profetas y pastores falsos que nos apartan de la unidad y que causan la división en la iglesia de Cristo. Porque en casa dividida entra Satanás y destruye. Tenemos, hermanas y hermanos, muchísimas llamadas, muchísimos papeles. Damos gracias a Dios por Nancy Martínez de Harrison, New Jersey, que dice, ¿cómo se entender al prójimo que actúa mal? Nancy diciéndoselo, tan sencillo como eso. Oye, estás actuando mal. En el nombre de Cristo Jesús y en el amor de Cristo Jesús, estás actuando mal. Sencillo como eso. Mario de Panamá dice, cuando los apóstoles recibieron el Espíritu Santo el día de Pentecostés, él quiere saber si la Virgen María lo recibió también en ese momento o durante la Anunciación. Mario, tienes toda razón. María Santísima recibió el Espíritu Santo, nueva fusión el día de Pentecostés, porque estaba con los apóstoles y con otros discípulos de Jesús en el aposento alto en el día de Pentecostés, pero también recibió en la Anunciación cuando el Espíritu Santo la llena, la cubre con su sombra y ella concibe, por gracia de Dios, a Jesús, nuestro Señor y Salvador. Desafortunadamente, hermanas y hermanos, se termina el tiempo. ¿Cómo se va de rápido en este programa? Les recordamos de sus oraciones importantísimas para poder continuar a tiempo y a destiempo proclamando al mundo que Cristo vive y que Él es el Señor. Y recuerden de sus donaciones. Necesitamos de cada centavito, necesitamos de cada granito de arena para que este ministerio, que es costosísimo, se pueda seguir subvencionando y podamos seguir llevando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo a todos los corazones de todos ustedes y al mundo entero. Doy gracias a Dios de nuevo por el tiempo que estuve en Costa Rica y quiero decirles que muy pronto, marzo 30 y 31, vamos a tener un evento para la familia en Nueva Orleans. Estaremos dando información al respecto dentro de poco. Que el Señor los bendiga en abundancia en este día por siempre. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hasta el próximo miércoles, Dios mediante.